Em, la idea era que, bueno, que estas sesiones fueran un poco de dudas acerca de, bueno, de cualquier, eh, digamos, freno, ¿no? Obstáculo que tengáis en cualquiera de estas áreas que para mí son las más, ah, digamos, importantes en la vida, ¿no? Por supuesto, la mentalidad, ¿no? Nuestro mindset, la salud, luego todo aquello que tiene que ver con el dinero, con nuestro negocio, pero también, por supuesto, con las relaciones, el liderazgo y cómo no, con la felicidad, ¿no? Que yo creo que es el encontrar ese equilibrio y ese balance entre cada una de estas áreas. Entonces, yo en mi lista había propuesto que me hicierais preguntas y, bueno, yo he hecho una selección, o mi equipo ha hecho una selección, y de todas ellas yo creo que hoy, porque mañana repetimos sesión y el viernes también, hemos elegido una que yo creo que puede tocar a muchas almas, ¿no? Creo que responder a esta pregunta puede tocar a muchas almas porque además, digamos que es una problemática que afecta a varias de estas áreas, ¿no? De la vida. Yo al final entiendo, considero que encontrar cierta paz, cierto equilibrio en nuestra vida depende de cómo seamos capaces de balancear estas áreas, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta, yo no quiero entrar en detalles, tampoco es que a mí me hayan dado muchísimos detalles, pero básicamente el titular sería el miedo a no ser perfecto, el miedo a no ser perfecto, ¿no? Ese miedo que tenemos muchos, yo en concreto muchísimo más por considerarme un eneatipo 1 dentro del eneagrama, para que quien estéis más familiarizados con ello sabéis de qué os hablo. Y es ese miedo a no ser perfecto que está oculto en la máscara del narcisismo. Digamos que eso sería un poco el titular de esta duda, ¿no? Esta persona que me transmitía esta pregunta dice que conoce a una persona que esta persona considera muy inteligente, que es muy valiosa, pero que no se atreve a reconocer una crisis de crecimiento. Ahora veremos un poquito más en detalle. Y me dice que se refugia en apoyos como el sexo, el alcohol, drogas en exceso, dormir poco. Y me comenta que está muy afectada porque esto está no solo afectando al entorno familiar de esta persona, ¿no? Sino que además está afectando gravemente a todos los aspectos de su vida. También es una persona, por lo visto, cuya emoción principal es la ira, que tiene un ego muy grande. Insisto que todo esto son los detalles de la pregunta que me hacían, ¿no? Pero, sin embargo, es una persona de gran corazón y de mucho valor. Es muy dedicado a sus clientes, pero es hosco, frío, distante, ¿no? Digamos que esta persona está entre los 30 y 40 años, ¿vale? Para ponerlo un poco en contexto. Y me dice esta persona que pretende ayudarla, ¿no? Que no se atreve a enfrentar el impulso a seguir avanzando. Le parece que está estancado y la causa me dice que es una infidelidad, ¿no? Y que al descubrirla pues le ha tocado, ¿no? De manera muy dura y ha afectado muchísimo, ¿no? a ese ego. Me comenta también que solo va al psicólogo convencional y no hace nada, pero tampoco evoluciona, no hay transformación y que también lo hace porque es muy conservador y hace mucho caso a lo que dice su familia, ¿no? Que me dice palabras textuales que lo controla como un niño y le dicen lo que tiene que hacer. Bien. Bueno, vamos a intentar ir por partes. Yo, de entrada, y sin saber quién es esta persona, sin tener un contexto, evidentemente, de todo lo que ha sucedido y sin juzgar, decir que necesito, esta persona, desde luego, necesita un balanceo, un equilibrio en casi todas las áreas de su vida, ¿no? Pero, como siempre, hemos de empezar por aquello que nos decimos, ¿no? Cómo nos hablamos, qué sembramos en nuestra mente. Son esas creencias las que determinan nuestras acciones y comportamientos, ¿no? Pero en general veo que todas las áreas de la vida más relacionadas con el ser están bastante desbalanceadas. Insisto, sin saber mucho sobre el caso, nos habla de una ruptura motivada por una infidelidad. Sin duda y sin saber nada de lo sucedido, sin juicio alguno, no conozco a ninguna de estas personas, ni tengo opinión alguna al respecto, decir que aquí no hay ni buenos ni malos, pero
sí que huele a víctimas, ¿no? En ambos lados, ¿no? A esa posición de víctima en ambos lados. Solo puedo decir que parece un caso en el que se trata de una relación que nace desde un lugar poco sano. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la relación naciese desde un amor genuino, desde el desapego, y no buscando en el otro algo que nos falta, simplemente sería un proceso más que simplemente llega a su fin. Es decir, tenemos una relación, por lo que sea, se acaba, ¿no? El problema es cuando nos identificamos con un ideal de relación y buscando en el otro algo que nos falta a nosotros, ¿no? Entonces, independientemente de cuál fue el motivo que llevó a esa ruptura, si hay amor, si es una relación sana, simplemente se acaba y punto. Si no es así, ya hablamos de una relación tóxica, en la que, como siempre, esperamos del otro algo que nosotros no tenemos. Normalmente suele ser ese amor propio tan necesario, ¿no? Ese amor por nosotros mismos. En ese caso, claro, cuando nos dejan o sufrimos una infidelidad, no lo vemos como una herida o algo que deba resolver, ¿no? Con la otra persona. No. Nos lo tomamos como algo personal. Y es ahí cuando, al estar identificados con la creencia de que esa persona nos completa, completa nuestra identidad, sufrimos con la pérdida. Nos han quitado una parte de nosotros mismos, de nuestra identidad, ¿no? Cuando no es así, desde ese lugar es desde donde surge la victimización y la culpa. Soy víctima porque es más fácil que asumir mi responsabilidad. Simplemente desear lo mejor a otra persona y seguir con mi vida, pero no. En lugar de eso, buscamos culpables. Pero no entendemos que buscar culpables aleja de mí el poder de tomar mi responsabilidad, de cambiar el curso de las cosas, ¿no? Le estoy entregando mi poder a terceros. Y en consecuencia, ¿qué está sucediendo? Que voy alimentando mi ira, mi enfado, mi dolor. Estoy enfadado porque asumo que alguien me ha quitado algo. Y ahí es donde entra en juego el apego, ¿no? Cuando esa creencia crece en mí, cuando la alimento, me lleva a un estado crónico de mi ser, me lleve a vivir en ira. Y en ese estado vibro muy bajo. Mi energía es muy baja, es negativa y en consecuencia mis actos lo son. Es decir, mi actitud ante la vida es el reflejo de las emociones que vienen de unas creencias determinadas. Y en ese estado me produce muchísimo sufrimiento. Y la manera de huir de él es mediante esos actos compensatorios que comentaba esta persona, ¿no? Esos parches para el dolor, como pueden ser adicciones a las drogas, al sexo, a la comida, en definitiva, malos hábitos, ¿no? Pero es que además en este estado me retroalimento a partir de esas creencias instaladas y ya me encuentro en un círculo vicioso de emociones del cual es muy, muy difícil salir. Claro, instalado en ese lugar no hay evolución, que eso me comentaba esta amiga o pariente de esta persona, ¿no? Que no hay evolución. Entonces, claro, instalado en ese lugar no hay evolución, todo lo contrario, involucionamos, vamos a peor. Y como seres humanos, si no hay evolución, ya estamos muriendo en cierto sentido. Vivir en ese dolor es vivir en el pasado, es actuar conforme a las mismas emociones negativas día a día. Por tanto, estoy muriendo un poco cada día. De nuevo, eso alimenta mi estado de negatividad y toxicidad, ¿no? Claro, si tiramos de nuestro entorno más cercano, puede ser nuestras familias, que también tienen un estado o nivel de conciencia bajo, nos darán la razón. Eso apoyará aún más mi creencia y mi posición de víctima. Y esto lo digo porque la ruptura viene de una infidelidad, de no saber aceptar eso como una realidad más. Si de algún modo no hemos roto con un vínculo, llamémoslo insano, y de apego con mis referentes familiares, como pueden ser mis padres, es probable que echen aún más leña al fuego si no tienen determinado nivel de consciencia, sin saber que de manera inconsciente están provocando mucho más sufrimiento. Entonces, como seres humanos debemos desapegar o matar metafóricamente a nuestros referentes. Tenemos que entender que desde la víctima no habrá ninguna transformación, que solo cuando tomemos de nuevo el control de lo que pienso y de lo que siento podré modificar la situación.
si he tenido una idea equivocada de lo que es la energía masculina, con un padre quizá ausente o un padre excesivamente autoritario, como fue mi caso, y es la madre la que de algún modo toma ese rol que no le corresponde, es muy probable que como hombres tengamos un rechazo inconsciente, primero al padre y por otro a la madre que adoptó un papel distinto al del amor, ¿no? Por supuesto, aquí habría que entrar en profundidad en la historia de esos padres para saber por qué él sigue dejando que sus padres le controlen. Aquí estamos hablando de que esta persona que quiere ayudar a esta otra persona me dice que básicamente hace lo que le dicen sus padres, se comporta como un niño, ¿no? Entonces habría que ver ahí dónde está esa pérdida, ¿no?, de energía. Pero claro, pues al final, si mis padres me están diciendo lo que tengo que hacer, significa que ya no es necesario que tome decisiones y por lo tanto estoy evitando equivocarme, ¿no? Estoy como siempre huyendo de mi responsabilidad. Entonces puedo tranquilamente seguir jugando al rol de la culpa. Es decir, la culpa es de todo y de todos menos mía. No entendemos la verdadera magnitud de no aceptar nuestra responsabilidad en cualquier tipo de situación. Me da igual que sea una ruptura emocional o que sea algo que tenga que ver con nuestro trabajo, ¿no? Al final se trata de hacernos responsables de cada decisión que tomemos. Entonces, significa que si no hacemos esto hemos cedido nuestro poder, nuestra identidad, nuestro ser a terceros. Estamos operando, por tanto, desde la reactividad, desde el miedo, desde la ira y, como no, desde la víctima. Y solo, desde mi punto de vista, solo hay un modo de detener ese proceso. Lo primero es hacerlo consciente, por supuesto. Entender que yo no soy esas creencias que derivan en esos sentimientos, que soy algo mucho más trascendental, que soy luz y que lo que tengo que hacer es volver a ella, que tengo muchas capas que me impiden verla y que mi responsabilidad es eliminarlas. Y el tema o la gran pregunta sería el cómo, ¿no? ¿Cómo hago esto? Dejar que mire un poquito a ver si hay. Bueno, ahí me esperaba. Personas, gracias, ¿qué tal? Iván, ¿cómo estás? Entonces vamos, si os parece, si me permitís, a hablar un poco de lo que yo llamo los 4 círculos de la transformación. Para mí esto es una especie de resumen, de síntesis, tomada de muchísimos maestros, por supuesto, de los grandes maestros, ¿no?, desde Jesús de Nazaret, Buda, Krishna, o mensajeros más actuales como Gerardo Schmetzling, ¿no?, o Helen Schucman, ¿no?, con su curso de milagros. Son unos círculos de transformación que pueden cambiar cualquier aspecto de mi vida y son aplicables a cualquier aspecto de mi vida. Yo lo llamo los 4 círculos de la transformación. Bien, dicho esto, decir que algo que en todas las religiones, filosofías, todos los grandes maestros, todos los filósofos y grandes pensadores están de acuerdo en que en esta vida hemos venido a ser felices, lo más felices posibles. Por tanto, podemos entender que felicidad podría ser ausencia de sufrimiento. ¿No es así? Es vivir en amor. Para ello debemos tomar el control de nuestra mente, fundamentalmente a través de la aceptación de nuestra realidad. ¿Y quién cree que la felicidad existe? Lo primero que habría que hacer es definir, si queréis, el concepto, ¿no? ¿Qué es felicidad? Y cada uno tendrá un concepto más o menos propio, ¿no?, de qué es la felicidad. Bien, yo creo que la ausencia de sufrimiento es la mejor definición posible de felicidad. Pero creo que la felicidad no se busca, no se lucha por ser feliz, no es algo que puedas encontrar, ir ahí a buscarlo. Jesús dijo que el reino de Dios está dentro de ti y así lo creo realmente. Y pongamos Dios como ese poder superior, esa dignidad, es decir, no lo pongamos en términos religiosos, ¿no? Y efectivamente yo creo que la luz está en cada uno de nosotros. La verdad esencial, el potencial infinito no está fuera, está en cada uno de nosotros. La felicidad es un estado innato de nuestro ser, pero estamos tan desquiciados, tan narcotizados en esta sociedad que lo hemos olvidado.
Y encontrar ese potencial que está en nosotros, que ya nos pertenece, que está dentro de nosotros, es nuestra responsabilidad. Y en ese proceso es como podremos hallar la felicidad. Pero voy a intentar explicarlo más en profundidad y aquí vienen los círculos de transformación. El primero de ellos es hacer consciente una verdad. A este círculo lo llamo el círculo de control. Digamos que en el centro de ese círculo estaría lo que llamamos mente o pensamientos. Habría un círculo que estaría alrededor de este primero, que serían los sentimientos, y otro que sería el de las creencias, el de los niveles que nos lleva a determinados niveles de consciencia. Entonces aquí es claro, ¿no?, que lo que pensamos en nuestra mente produce una determinada reacción, una consecuencia que serán nuestros sentimientos, que desde luego acabarán siendo, en función de lo que pensemos, un determinado nivel de conciencia o de creencia. Entonces, primero hemos de ser conscientes de aquello que pensamos. Debemos retomar el control de nuestra mente. Y por ello está este círculo de control que tan claro tenían los estoicos ya hace más de 22 siglos. Entonces, tomemos conciencia de aquello que podemos controlar y soltemos todo aquello que no podemos controlar. Si sabemos que nuestros pensamientos determinan nuestros sentimientos y estos a su vez derivan en creencias, en patrones de conducta, básicamente estamos diciendo que somos lo que pensamos. Lo que crees, creas, ya sea paz interna o sufrimiento, pero siempre dependerá de ti. Lo único que realmente podemos controlar son nuestras propias percepciones, pensamientos y reacciones internas. Por tanto, los eventos externos no están bajo nuestro control directo, pero la forma en que interpretamos y respondemos a estos eventos sí lo está. Entonces, este sería el primer círculo de control, que yo llamo de control, que básicamente nos dice que un determinado pensamiento conduce a un determinado sentimiento y esto a una determinada creencia. Y debemos hacer consciente esto porque necesitamos saber qué es lo que pensamos, cuáles son nuestros pensamientos. Y con ello llego al segundo círculo, el círculo de la luz o de la consciencia que llamo yo. En este caso, en el centro del círculo estará mi verdadero yo, no el yo dual, no el yo del ego, no mi falso yo, mi verdadero yo. Después estará la inocencia, ¿vale? Y ahí se nos viene inmediatamente la imagen de los niños, porque así es. Luego vendrá encima, alrededor de este segundo círculo, el de la ignorancia, el de las creencias, perdón. El de las creencias. Entonces tenemos mi verdadero yo, que está asociado a la inocencia, a los que desde ahí iremos asociando conceptos. Desde ahí iremos, una vez que estamos tan condicionados, a la ignorancia, a una determinadas creencias, y después el estado en el que llegaremos de sabiduría. Eso me lleva a que aunque todos tenemos esa luz divina, ese Dios, esa fuerza superior, como queramos llamarlo, ese reino de Dios que está dentro de ti, lo hemos olvidado. Y no tenemos que ir a buscarlo, ni librar batallas externas contra malvados, ya está ahí, dentro de nosotros. Y siempre lo ha estado. Lo que tenemos que hacer es eliminar lo que el budismo llama velos, que son los que no nos dejan verlo. Y aquí es donde entra este círculo de la luz, o encuentro con nuestra sabiduría divina. Todos tenemos un sentido del propósito, del para qué, independientemente de que lo hayamos encontrado o lo hayamos olvidado. Pero todos partimos como niños de la inocencia, en ese estado prístino, perfecto, en el que todavía no estamos condicionados y vivimos conectados con nuestro yo verdadero, con nuestra esencia. Pero ¿qué sucede? Que en un momento dado, desde el condicionamiento del entorno y para sobrevivir, empezamos a aceptar conceptos. Esas estructuras mentales, esas ideas que utilizamos para entender y organizar la información de este mundo que nos rodea. Pero empezamos a perder nuestra inocencia. Empezamos a poner etiquetas a todo, a separar cada cosa de su verdadera naturaleza. Empezamos a distanciarnos. Y así es como llegamos paradójicamente a la ignorancia, donde vivimos
durante toda nuestra vida, a no ser que haya un despertar de la consciencia. Es el lugar donde nos hemos separado por completo de la naturaleza y de nuestra esencia. De ahí que sea un estado que yo llamo de total ignorancia. Es en ese estado donde establecemos determinadas creencias, juicios subjetivos que asumimos como ciertos y que se forman a partir de la educación, la cultura, las experiencias personales, la información que recibimos, en definitiva, de todo ese condicionamiento externo, ¿no?, que nos rodea. Y que definirá quiénes somos en ese mundo ficticio de conceptos y condicionamiento. Entonces, tras las dos etapas anteriores, la inocencia, pero sobre todo la ignorancia, con el despertar llega la tercera etapa, la de la sabiduría. Y sabiduría será verificar verdades a través de tu propia experiencia, que te hagan cosechar buenos resultados en tu vida, en tu salud, en tus relaciones, en tu economía. En un momento dado, por el motivo que sea, empezamos a cuestionarnos que ese estado de ignorancia en el que vivimos sea nuestra verdad. ¿Realmente somos esto? Que esa es nuestra realidad. Y empezamos a cuestionar con qué estamos identificados y quiénes somos realmente. Y desde la experimentación, viviendo en primera persona determinados acontecimientos, cuestionamientos vitales y espirituales, llegamos a un estado de sabiduría en el cual tenemos certeza sobre determinadas verdades. Y las verdades son aspectos de la realidad que son independientes de tus interpretaciones personales. Las verdades son universales y no cambian con las percepciones individuales o colectivas. Reconocer las verdades requiere una observación objetiva y desapegada, libre de distorsiones de lo que nosotros creemos, de conceptos personales. Están por encima de eso. Y se da desde este estado de sabiduría en el que somos capaces de experimentar la verdad, donde de nuevo recuperamos el sentido de nuestra vida. Volvemos a nuestro centro, volvemos a nuestra esencia, volvemos a nuestra verdad. Decía Jesús de Nazaret que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de sufrimiento, libres de lo que nos separa de la felicidad y el bienestar. Yo creo que este segundo círculo, el de la luz, es crucial para entender cómo nuestra mente procesa la información y cómo nuestras creencias y conceptos pueden alejarnos o acercarnos a una comprensión más clara y verdadera de la realidad. Yo creo que ya todos tenemos claro que la realidad es neutra. Que simplemente la dotamos de emociones en función de cómo gestionamos o nos relacionamos con ella. Pero la realidad es neutra. Y al ser conscientes de estas diferencias podemos trabajar hacia una percepción más objetiva y menos condicionada de nuestro entorno y de nosotros mismos, lo cual es esencial para el crecimiento personal y la autorrealización. El budismo habla de algo similar, ¿no?, en el que, digamos, partimos de la división del ego, ese falso yo, que como consecuencia trae el egocentrismo, es decir, el miedo a perder mi identidad, esa que he cosificado y cristalizado, que no es mía, que es ese personaje, es aquello con lo que me identifico y que pone el yo por encima de cualquier otro, ¿no?, mis necesidades por encima de las de cualquier otro. Pero eso deriva en una reactividad, en miedo, en ira, en orgullo, en definitiva en estados tóxicos emocionales, que es lo que conocen como estados aflictivos. Y desde ahí acabamos aceptando ciertos patrones conductuales, formas de actuación, de comportamientos negativos, que evidentemente todo ello acaba en el sufrimiento. Y con esto llegaríamos al tercer círculo, al círculo vicioso del ser o del ego, ¿no? Y en el centro estaría precisamente eso, el ego, el falso yo, esa dualidad. En el círculo siguiente estaría la mente, en ese otro estarían las creencias y por último el apego o la identificación. Y desde ese apego e identificación con algo que no somos, retroalimentamos el ego. Por eso es un círculo vicioso del ser o del ego.
Y partamos de una base, y es que sufrir es inútil, pero paradójicamente es un aliado como motor de cambio. No hay que parchearlo, no hay que esconderlo, hay que usarlo como combustible para la transformación, para la búsqueda de la felicidad a partir de la verificación de estas verdades que te van a llevar a cosechar mejores resultados en tu vida. Así que estás en un momento en el que no estás bien, en el que de alguna manera tienes cierto vacío o incluso estás sufriendo. Bienvenido, abraza ese sufrimiento, porque esa es la puerta al cambio, a la transformación, al despertar, al conocimiento. La ausencia de todo sufrimiento solo puede venir de observar la mente, como veíamos, y cuestionar lo que piensas. Todo el sufrimiento está provocado, fabricado por nosotros. Todo el sufrimiento está en la mente. No hay nada ahí fuera que pueda hacerte sufrir. Nada, si tú no dejas que te afecte. Y ahí es donde volvemos al control de aquello que sí puedes controlar, de cómo te relacionas con eso que te está pasando. Bien, para entender este círculo vicioso del ser, debemos entender la relación entre pensamiento, sentimiento y sufrimiento, o enfermedad, o desequilibrio emocional, como prefiero llamarlo yo, para que entendamos que todo está relacionado. Que la salud no va por un lado, el espíritu por otro, la mente por otro, el cuerpo por otro, sino que hay que alcanzar un balance, un equilibrio. Y retomando, no olvides que los pensamientos son ilusiones. El problema llega cuando nos creemos esos pensamientos y generamos una emoción, como veíamos. Ira, miedo, culpa, abandono. Lo que sucede es que te identificas, te apegas a ese pensamiento y en consecuencia con la emoción que genera y acabas creyendo que ese eres tú. Ese apego cristaliza, cosifica aún más tus creencias y como consecuencia retroalimentas tu ego de manera permanente y crónica. Te apegas a esas emociones y acabamos convirtiéndolo en una creencia. Y de ahí a un estado de ánimo, un estado que de ser crónico lleva, como sabéis, a la depresión o a estados de muy baja autoestima o a estados de muy baja consciencia. En este lugar es cuando estaremos operando desde la ignorancia que veíamos antes. Y debemos entender que este sufrimiento es un regalo y es el motor del cambio. De verdad que este mensaje va dirigido a aquellos que son capaces de entenderlo, que están en un momento de sufrimiento en su vida, en su camino, ¿no? Entonces va para aquellos que ya estén hartos de sufrir. Sufrir nos da información acerca de la calidad de nuestros pensamientos. Fijaos, si estamos sufriendo y hemos visto que eso siempre nace de nosotros, el sufrir nos estará dando información acerca de la calidad de nuestros pensamientos. Recordar aquello de lo que crees es lo que creas. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con aquello que sembramos en nuestra mente y cómo lo cuidamos, hacia un lado o hacia otro. Solo puedes salir de tu presente, de la auténtica realidad a través de tu mente. Es tu mente la que crea realidades que no existen. Por tanto, es ahí donde debes acudir, desde la consciencia. Solo existe la realidad presente. El resto, insisto, son ilusiones creadas por tu mente. Y aquí por fin llegan las buenas noticias, porque no todo va a ser malo. Desde un determinado nivel de consciencia, de despertar, podemos darle la vuelta por completo a la tortilla. Aquí llegaría ese cuarto círculo. Y para ello no necesitas procesos de años. Desde el momento que lo haces consciente, es como si te quitases una astilla clavada durante años. Y es aquí y ahora. No hay pasado, no hay futuro, hay plena certeza. Simplemente no quieres seguir más en esa mentira. De este modo, el ego va cayendo, la ignorancia va cayendo y vas reconectando con el ser, con tu espiritualidad, con tu verdad. Llegamos
a lo que yo llamo un ego consciente. Porque el ego siempre va a estar ahí, paradójicamente. El hecho de estar vivos ya es ego, pero desde la conciencia y desde la certeza lo utilizaremos a nuestro favor para hacer cosas positivas. Y aquí llegaríamos a la pregunta del millón. Es decir, ¿qué resultados estás cosechando en tu vida? Deberíamos dedicar un buen rato de nuestro día a día a observar la mente, a observar los pensamientos. Esta será la mejor inversión espiritual que puedas hacer en tu vida. Por supuesto, la meditación como parte de nuestra salud mental, el mindfulness, la consciencia plena, la respiración, pero también, ¿por qué no?, salir a pasear, leer, escuchar música, cualquier cosa que reconecte con tu centro, con tu ser. Como decía, aquí es donde viene el círculo virtuoso del ser, donde en el centro estará ese ego consciente, que se nutrirá, que se alimentará de un para qué, de un propósito. Y desde ahí, a partir de verdades universales, de leyes que vamos a ver, llegaremos a la aceptación. Pero partiremos de que del poder del para qué. Así es cuando llegamos a un ego alineado con nuestro propósito. Porque todos hemos venido a este mundo, seamos conscientes o no, para un para qué, un propósito. Y ese para qué nunca se va a ajustar a la mediocridad. No debemos aceptar ese estado en nuestra vida. Ahora bien, la mediocridad no la define el mundo o el éxito, la define cada uno de nosotros buscando nuestra excelencia, la nuestra propia. Pero todos estamos llamados a la excelencia. La mediocridad es una traición a uno mismo, no a los demás. No es de cara a la galería, no es buscando la validación externa, es una traición a nosotros mismos. Y ese vacío, en cierto modo, es no ser fieles a lo que somos y a lo que merecemos. Y en cierta manera, eso supone una pérdida para el mundo, porque te estás dejando ir, no estás siendo fiel a ti mismo. Y este proceso virtuoso de volver al ser, como digo, se rige por una serie de verdades o de leyes, ¿no?, que nos acercan o alejan de esa felicidad en la medida que seguimos esas verdades. Por supuesto, siempre tras un cambio de conciencia, un nivel de conciencia superior. Y se trata de unas leyes que has de cumplir si no quieres sufrir. Será precisamente el sufrimiento el que te estará diciendo qué verdades no estás siguiendo. Desde el ego y la ignorancia estarás infringiendo esas verdades. Y solo hasta que de manera voluntaria aceptes que todo lo que nos rodea, que el universo está regido por verdades, encontrarás la felicidad. Una de esas verdades o leyes es la de la evolución. Esta verdad nos dice que debemos aprender desde el error para darnos cuenta de la verdad que encierran estas leyes universales. Necesitamos equivocarnos para darnos cuenta de que los resultados nos conducen a la infelicidad y eso nos permitirá evolucionar. Fijaos la paradoja. Debemos aprender desde el error para darnos cuenta de nuestra verdad, de qué es aquello que está fallando. Otra verdad imprescindible en este círculo de virtuoso, en este círculo virtuoso del ser, es la ley de la correspondencia o atracción. Estoy seguro que habréis oído hablar mucho de ella. Y es esa ley que te dice que la vida te dará o atraerás a tu vida todo aquello que necesitas para aprender. Y tú puedes hacer oídos sordos y seguir en el mismo punto en el que estás. O puedes, desde la consciencia, oír la llamada y hacer algo para cambiar. Entonces, si eres una persona que no te quieres, que te maltratas, que no te cuidas,
No te preocupes que vas a atraer a esa gente que no te quiere, que te maltrata y que no te va a cuidar. Pero eso será llamada a aprender, a cambiar, a tomar responsabilidad. Y mientras no escuches esa llamada, la vida te seguirá poniendo en esas situaciones hasta que aprendas la lección. Somos absolutamente correspondientes o corresponsables de lo que sucede en nuestras vidas. Todo lo que has hecho en tu vida te ha llevado a estar hoy aquí compartiendo este momento. Todo es perfecto. No hay casualidades, solo causalidades, ¿no? Como diría mi amigo Borja. Todo es perfecto tal y como es. Pero el ego se revela. Te revelas ante la realidad. Pero de nuevo, hacer esto, ¿qué resultados te está dando en la vida? ¿Sufres o eres feliz? Amigo, no sucede lo que quieres, solo lo que necesitas. Todos tenemos lo que necesitamos para aprender a ser felices. Lo tenemos, pero queremos siempre lo que no tenemos. Lo que queremos en realidad no lo necesitamos y además es la causa de nuestro sufrimiento. Todo el mundo tiene ya lo que necesita para ser feliz, pero muy pocos son felices con lo que tienen. Si nos fijamos un poco, veremos que detrás de todo sufrimiento se encuentra un quiero. Quiero que mi pareja, quiero que el sistema, quiero que el gobierno, quiero, yo. Aprovecha la realidad, la llamada de la realidad, para soltar todos esos quiero. Agradece todo lo que te ha pasado para ser la persona que eres, para estar aquí y ahora. Y desde esa lucidez, toma los pasos necesarios para convertirte en la persona que puedes llegar a ser. El juego de la vida va de aprender y evolucionar. Y en el progreso está la felicidad. Esto es algo que repite muchísimo Tony Robbins, ¿no? En el progreso está la felicidad. Tenemos que avanzar o estaremos muriendo un poco cada día. Y en este círculo virtuoso del ser, debemos acabar en la aceptación. Y aquí es donde entra en juego la ley o la verdad de la aceptología, ¿no? Esto es totalmente cogido de Gerardo Schmetzling, pero me parece una manera muy inteligente de traerlo a nuestra realidad. Y básicamente es que aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento. ¡Bum! Esta frase me hizo clic por completo. Solo necesitas esta pregunta para cambiar tu vida. Cuando algo te perturbe, cuando algo te haga sufrir, pregúntate, ¿qué es lo que no estoy aceptando? ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Y el problema no está en la realidad, está en tu percepción que es incapaz de aceptar la realidad. Y eso os lo dice una persona que ha luchado durante muchos años contra la realidad, que siempre ha pretendido crear una realidad que le convenía. Y cualquier cosa que se saliese de ese camino me generaba muchísimo sufrimiento, me perturbaba muchísimo. Cuando eres capaz de aceptar la realidad tal y como es y que así es perfecta, dejas de luchar, dejas de oponer resistencia, todo va a fluir, vas a ser capaz de surfear la ola. Entonces, como digo, el problema no está en la realidad, está en tu percepción, en tu aceptación, en tu capacidad de aceptación de la realidad, en cómo gestionas y cómo te relacionas con esa realidad que no te gusta. Ahí está el problema. Pero aceptar no quiere decir ser indiferente, no quiere decir resignarse. Aceptar implica una profunda comprensión y sabiduría y desde ese lugar de lucidez actuar en base a tus valores, a tu autenticidad.
Y hay gente que todavía niega la autenticidad. Pero si la autenticidad somos nosotros, lo que no somos nosotros es el personaje que nos hemos montado de cara al exterior. Así que hay una verdad absoluta o ley que debes recordar, y es que lo único que realmente podemos controlar son nuestras propias percepciones, pensamientos y reacciones internas. Esta perspectiva sostiene que los eventos externos, como veíamos, no están bajo nuestro control directo, pero la forma en que interpretamos y respondemos a estos eventos sí lo está. Cuando intentamos cambiar aquello que escapa a nuestro control, se produce la resistencia, se produce el sufrimiento. Así que para cerrar, os daré esta frase, ¿no? Cambia la percepción de la realidad y la realidad cambiará. Cambia tu percepción de la realidad cambiará. Y hay una muy bonita historia, no sé a quién se lo oí, pero me gustaría cerrar con ella, porque realmente a mí me conmovió, ¿no? Me conmovió. Se trata de, bueno, unos alumnos en clase, ¿no? Entonces, un alumno que estaba en primera fila se quejaba, ¿no?, de que no le gustaban sus zapatos. Miró hacia atrás y vio que su compañero se quejaba porque no encontraba sus zapatos. Este, a su vez, miró hacia atrás y vio que su compañero se quejaba porque no tenía zapatos. Finalmente, este mira hacia atrás y vio que su compañero, sentado en una silla de ruedas, jugaba y se reía con el resto de sus compañeros. Con esto cierro y con esto quiero decir que cambia la percepción que tengas de la realidad y verás cómo la realidad va a cambiar.